Entonces somos una organización independiente, internacional, y llevamos ya 28 años en el país, 28, casi 29. Sí, somos una organización que, bueno, tenemos varios principios, o empiezo mejor, hacemos acompañamiento internacional a organizaciones de derechos humanos y comunidades desplazadas, víctimas del conflicto. Y tenemos 3 ejes de trabajo que incluyen, el primer eje es el acompañamiento físico, o sea, físicamente acompañamos a personas en el territorio. Luego tenemos acompañamiento político, que pues engloba temas de incidencia política, de interlocución con autoridades. Y también tenemos un eje que es el acompañamiento psicosocial, o sea, que llamamos el área de reconstrucción del tejido social. Entonces ahí tenemos un área de personas que se encargan un poco de la parte psico del proyecto. Actualmente estamos acompañando a 18 procesos en el país y tenemos 3 equipos. Tenemos un equipo acá en Bogotá que acompaña a Janet en diferentes departamentos del país. El otro equipo está acá en Urabá, que es una región que incluye varios departamentos, entre ellos Antioquia y el Chocó, y parte de Córdoba también. Y estamos en Barranca Bermeja, que está en Santander, y acompaña igual en Santander, en Antioquia y en el sur de Bolívar. ¿No? Bueno, somos una organización que trabaja bajo varios principios. Uno de los principios más importantes para PBI es el principio de la no violencia. También, como se nota, creo, somos una organización internacional. Eso quiere decir que pues, somos personas que vienen de fuera. En su mayoría somos personas no colombianas en la organización. Es una organización que trabaja de forma horizontal. Entonces, nuestra estructura, es decir, nuestra forma de trabajar es pues de una forma horizontal y trabajamos a través del consenso, ¿no? Entonces tenemos muchos debates, las decisiones se toman en colectivo, a veces tarda muchísimo, pero bueno, el resultado suele ser mejor que cuando, ¿no? O sea, que cuando hay una jerarquía más estricta. Sí, brevemente también. Mi nombre es Roberto y en el año, pues yo soy de la provincia de Palencia, de un pueblo, y en el año 2000 cambié mi vida. Daba clases en Valladolid en formación profesional, que existía entonces, y me vine para Colombia con brigadas. Estuve un año acá de voluntario en Medellín y en Barranca Bermeja. En aquella época teníamos también un equipo en Medellín, que luego en el año 2011-2012 cerramos. Y entonces, pues a partir de entonces estuve 10 años vinculados a brigadas, desde el año 2000 al 2010. Y luego eso, me contrató brigadas para llevar la formación de la gente que quería venir acá, a PBI Colombia, y durante 9 años estuve trabajando también en eso, desde España y luego ya desde acá. Y luego ya me he quedado en este país, trabajando siempre temas de protección de defensores y defensoras de derechos humanos con diferentes instituciones. Y hace 2 meses he vuelto acá. Y ahora estoy en el área que decía antes, SIGIN, de incidencia política. ¿Sí? Yo soy Janet Bautista, directora de la Fundación Nidia Erika Bautista, que lleva el nombre de mi hermana Nidia Erika, desaparecida por la inteligencia militar el 30 de agosto de 1987. Estoy acompañada por brigadas desde que llegó a Colombia. Hicimos justamente en Europa, en un primer viaje que hice en el 88, una gestión para que Brigadas estuviera presente aquí. En esa época ellos estaban en Centroamérica y dada la urgencia y la gravedad del conflicto armado interno, era necesario que los defensores y defensoras de derechos humanos tuviéramos alguien en quien apoyarnos, que no fueran los organismos de seguridad del Estado. Nidia Erika fue desaparecida en 1987. Ella era economista,
y era socióloga de la Universidad Nacional, una de las principales universidades públicas en Colombia. Y como muchos jóvenes en esa época, ella tenía muchos sueños y quería cambiar el país, y ella se convirtió en guerrillera del movimiento 19 de abril, y digamos que eso le costó ser desaparecida, y a nosotros como familia nos costó entender que no había una democracia real en Colombia, porque si la hubiera habido, a ella la hubieran castigado por sus delitos contra el Estado y no la hubieran desaparecido. Nidia Erika fue desaparecida por 2 brigadas. Hemos luchado durante más de 35 años para que los autores de la privación de su libertad, de la violencia sexual que ella sufrió en el cautiverio, de su asesinato, del ocultamiento de su cuerpo, vayan a la justicia, pero ha sido muy difícil. En Colombia hay una impunidad muy grande. Nosotros somos una organización de víctimas conformada mayoritariamente por mujeres, que creemos en el rol de la mujer como constructoras de paz. Digamos, luchamos contra la violencia contra la mujer, porque somos víctimas de ella por parte del Estado, pero también, digamos, en nuestras casas, y tenemos una perspectiva de género que hemos aprendido en el camino y una perspectiva diferencial. Trabajamos con comunidades étnicas en Buenaventura, que es uno de los principales puertos de entrada y salida de productos de exportación en Colombia, acompañando una organización que se llama Madres por la Vida. Buenaventura es una de las regiones que AECSID nos apoya allí el trabajo, y trabajamos también con una comunidad indígena en el Putumayo, en la frontera con Ecuador, que también hay muchos intereses geoestratégicos, de mucho interés para el tráfico de armas, para el tráfico de drogas, para el contrabando. Entonces es una comunidad bastante vulnerable por todos esos intereses que le rodean. En Buenaventura los chicos se han convertido, y las chicas, en el botín de guerra, y son la mano de obra de los actores armados, y a quienes utilizan los actores armados. Allí se han instalado lo que se llaman fronteras invisibles, es decir, que un chico no puede pasar de un barrio al otro, o que una persona, un campesino de la zona rural, no puede venir a la zona urbana, porque es castigado con la desaparición o con la muerte. Liberio, y este grupo, esta comunidad indígena, que prácticamente ha sufrido un genocidio. Lo tuvieron que vivir, y ha quedado, digamos, en la historia y en la memoria de la comunidad como una mancha negra que no se ha resuelto. Se firmó la paz en La Habana, estuvimos allí llevando propuestas para buscar a los desaparecidos, estuvimos allí para decir, somos actoras también de la paz, pero el conflicto no ha cesado, el conflicto continuó, el conflicto persiste, las desapariciones forzadas persisten, la violencia sexual persiste. La impunidad es muy grande. En los últimos meses se ha incrementado mucho la desaparición forzada. Se ha roto la tregua recientemente, hace menos de un mes, y para el grupo de lideresas que trabaja allí, que son señoras como yo, como ustedes, luchadoras de vieja data, abuelas, el trabajo se hace muy difícil. Yo aquí por lo menos puedo tener
una escolta, un carro, allá no se puede. Ellas se protegen, por ejemplo, con el comadreo. El comadreo es una práctica ancestral de las mujeres y tienen sus claves para saber cómo está la cosa, si se puede pasar, si no se puede pasar, si se puede hablar, si no se puede hablar, si se puede ir, no, etc. En la mesa de diálogo de paz se negociaron 3 mecanismos para la transición, que fueron la Jurisdicción Especial para la Paz, para acceder a la justicia, o sea, un gran tribunal para la paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nosotras presentamos con las compañeras de las regiones, presentamos 6 informes, unos de desaparición forzada y otros de violencia sexual. Y digamos, dejamos unas recomendaciones. Estamos ahorita en una situación tremenda de amenazas, pero yo les digo a los compañeros en el equipo, otra vez tenemos los militares en sí, pero yo les digo un parte de preocupación porque ellos están ahí, pero un parte de tranquilidad porque no estamos solas. Brigadas está con nosotras, la comunidad internacional está con nosotras y el costo político de que nos haga algo sería demasiado alto. Por ejemplo, la última vez que hemos acompañado a la fundación, que fuimos a Putumayo, que está en el sur del país, a uno de estos lugares donde estaba diciendo. Entonces, ¿cómo fue la historia? Ellos nos piden el acompañamiento, nos piden durante unos días antes, vamos a ir el día dentro de una semana a tal sitio, vamos a estar 2 o 3 días y a partir de ahí hacemos lo que llamamos un análisis de riesgo. Sí, el análisis de riesgo consiste en diferentes análisis de contexto, entonces ahí tenemos un análisis del contexto general y un análisis de los actores. Entonces, pues sí, tenemos nuestras fuentes, que por un lado, claro, pues son las organizaciones mismas que nos dan información, que suele ser como lo más importante, porque obviamente son los que conocen el territorio, ¿no? El terreno. Por otro lado, también hacemos llamadas a la fuerza pública, entonces hablamos con la fuerza pública y preguntamos cuáles son, quizás si han habido alteraciones en el orden público últimamente, si han habido algunas operaciones, si tenemos preocupaciones de incidentes de seguridad que tuvimos hace tiempo, pues podemos ir preguntando a la fuerza pública esas cosas y podemos expresar esas preocupaciones también. Sí, en realidad esas son las cosas más importantes. También hacemos revisiones de la prensa. Que vamos a los sitios y lo que hacemos es pues avisar evidentemente a quien nos tiene que proteger, que es la fuerza pública, avisamos a nuestras embajadas, avisamos a Naciones Unidas, avisamos a mucha gente mandándoles cartas y llamándoles por teléfono, porque esa es un poquito la disuasión. Pero sí que es un ejercicio complejo a veces de hacer porque, pues, por ejemplo, en México, que está PDI también, pues claro, hay un componente narcotraficante muy grande de muchos grupos, y entonces es mucho más difícil mirar si esos señores nos respetarían o no respetarían, y aquí pasa lo mismo, es decir, cuánto nos respetarían los chotas o los espartanos, como hablaba antes ella. Entonces tenemos que hacer todo ese tipo de lectura. Y hay veces que las organizaciones nos dicen, o la gente aquí en este sitio, mejor no vengan de momento, o vengan, es decir, porque tenemos que hacer conjuntamente todo ese tipo de lecturas antes de ir al territorio. Entonces la idea del seguimiento es tener momentos claves en los que las personas estamos en comunicación. Entonces, cada rato estamos hablando por mensaje o por llamada con las personas, ¿no? Cuando no hay señal, que a veces pasa, pues tenemos herramientas como un satelital para poder hacer, ¿no? Para poder continuar con esa comunicación y estar seguras que todo anda normal, que todo está bien. Para mí uno de los casos más dolorosos, no contra PDI, sino contra personas de una organización, ASFADES, fue la desaparición de 2 personas de ASFADES en el año 2000. Estaba yo en el equipo de Medellín el 6 de octubre del año 2000. Ángel y Claudia fueron desaparecidos en el centro de Medellín
pues por un operativo presuntamente del ejército y demás. Y entonces, claro, eso eran personas muy cercanas al equipo de Medellín que estábamos en ese momento, porque al final con las personas acompañadas se van tejiendo unos lazos también como muy cercanos. Pues, que te desaparezcan estas personas, aparte de ser acompañadas, pues te toca y fue un momento muy complicado. Y quizás, el otro día hablaba con Sirin, pues ha habido momentos, es decir, ha habido retenes de actores armados ilegales donde nos han parado en la carretera y nos ha tocado dar explicaciones al ELN, a las FARC, a otros grupos. Hemos visto actores armados ilegales también en diferentes lugares, pero quizás el hecho que yo recuerdo más complicado fue en el año 2001, en enero, en Barrancabermeja, donde ahí hubo una cosa que se llamó la toma paramilitar de Barrancabermeja. Barrancabermeja es una ciudad de unos 400.000 habitantes, petrolera, es una ciudad que muchos de los barrios de Barranca en aquellos años estaban controlados por un grupo armado que es el ELN, que ahora mismo está el gobierno intentando negociar con él, y entonces el jefe de la SAUCE, Autodefensas Unidas de Colombia, unos presuntos paramilitares, dijo que iba a tomarse Barrancabermeja, la ciudad, y sacar de allí al ELN, y el 24 de diciembre del año 2000 empezó el operativo. Entonces, claro, nosotros acompañábamos dos organizaciones y nos tocó pues, tanto a Credos, que es una organización que seguimos acompañando, como la OFP, Organización Femenina Popular, que ahora mismo no la acompañamos, pues correr, y ahí acompañábamos 24 horas al día, hasta dormíamos en las casas de los defensores y defensoras. Entonces, una de las estrategias que hicieron en un barrio, frente a esta toma paramilitar, fue meterse en un comedor popular que tenía la OFP, se resguardeció allí mucha de la población, con ellos la OFP, la organización, y con ellos nosotros, porque nos tuvieron acompañamiento, y estuvimos allí como 2 meses. Pues la idea era visibilizar lo que estaba, o la organización lo que quería es visibilizar lo que estaba pasando, y una mañana, a las 8 de la mañana, pues llegaron 2 presuntos de este grupo armado allí. Un compañero mío estaba ahí en la puerta, y estos 2 chicos le dijeron que por favor le entregaran el pasaporte y el celular, y este muchacho sueco, también senior, en aquella época les dijo que solamente entregaba el celular y el pasaporte a la fuerza pública, y a los muchachos les enseñaron una pistola, y los muchachos dijeron: desde este momento ustedes son objetivo militar. Sí, entonces claro, pues eso fue una amenaza directa que recibimos en ese momento, y claro, pues desde PBI hicimos toda una reacción como para contrarrestar todo ese tipo, pues esa situación. ¿Cuál es el equipo mínimo de personas cuando hacéis un acompañamiento? Un par por lo menos. 2, o sea, siempre tenemos Siempre 2 vais personas. como poco de 2. O sea, 2 personas en el territorio y una persona, o sea, mínimo una, pero en realidad normalmente más, en la casa. Entonces el seguimiento lo hace la persona en la casa. El seguimiento telefónico Para saber exactamente dónde están las personas, que hayan llegado a la hora, etcétera, que no han habido incidentes, o si ha habido algún incidente, que se lo traslade por teléfono. O sea, un equipo de 3. Sí, lo que pasa es que, o sea, normalmente somos más que 3 personas porque tenemos mucho más trabajo. Hay bastantes protocolos de seguridad también relacionados al tema de infiltraciones, etcétera. O sea, tenemos protocolos muy estrictos de pues, relacionamiento con personas exteriores. Sí, que tratamos de cuidar muchísimo, hay muchos filtros para eso, para asegurar que, pues, que no haya infiltraciones, ¿no? Porque sabemos que en este país ha habido mucho, y en las mismas comunidades, ¿no? Con las que trabajan las organizaciones, eso ha pasado muchas veces. Entonces yo creo que el hecho de venir y poder escuchar, ¿no? De primera mano, puede tener un impacto para ustedes igual como para la persona defensora, ¿no? Entonces yo creo que eso no se reemplaza por otro tipo de encuentro. Sí, por ese lado de relación, yo creo que eso es algo muy importante que se puede mantener, y lo valoro de forma muy positiva. Sí. Para mí, como la solidaridad internacional es la base de lo que hace PBI, y contamos con el apoyo de personas de todo el mundo, y el apoyo que hemos recibido desde Extremadura, y el interés que hay en esa región, en lo que está pasando en Colombia, para mí demuestra el poder de esa solidaridad internacional,
y nos da el poder de seguir acompañando y colaborando con las organizaciones colombianas. Sí, yo creo que igual no se nos nota mucho, pero creo que la gente que trabajamos en brigadas queremos este proyecto. Yo creo que tenemos ahí nuestro corazoncito, entonces este tipo de encuentros, de intercambio nos encanta, pues porque nos gusta hablar de lo que hacemos, nos gusta, a pesar de toda la situación que se vive, que vive Janet, que viven otras organizaciones, nos encanta poder también contribuir y poder contar y enamorar a otra gente de Colombia, de las organizaciones, del proyecto de Colombia, y eso pues es chévere. Entonces, y animarles que alguno, igual dentro de 2 años, puede echar la aplicación para PBI, esas cosas.